una montaña cercana, los Cameraden tratan de ayudar al prisionero a fugar de la prisión. Para ello envían un mensaje en su lengua natal, valiéndose del medio acústico. En dicho mensaje hay una canción infantil para despertar al prisionero, una canción de amor con la clave del anillo para que busque la salida secreta y huya. En un centro oculto llamado Agartha, los dioses liberadores tratan de ayudar a los hombres dormidos a romper las cadenas que los mantienen sujetos al mundo material del demiurgo. Para ello envían carismáticamente un mensaje en la lengua de los pájaros, valiéndose de las brunas de Nabután. En dicho mensaje hay un recuerdo primordial para despertar y orientar al hombre, y una canción de Amor con la clave del anillo para que busque el centro, regrese al origen y abandone como un dios el infierno material de Jehová Satanás. Se puede establecer entre A y B muchas analogías, solo destacaré la más importante. Los Cameraden son análogos a los dioses liberadores. 45º día. Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Con el fin de que la relación analógica quede claramente evidenciada, procederé de acuerdo al siguiente método. Primero afirmaré una premisa con respecto a la historia alegórica del prisionero. En segundo lugar afirmaré una premisa referida a una situación análoga en el hombre dormido. En tercer lugar, compararé ambas premisas y extraeré la conclusión, es decir, demostraré la analogía. Se comprende que no puedo exponer la totalidad de las correspondencias sin riesgo de extenderme indefinidamente. Por lo tanto, solo destacaré aquellas relaciones que son imprescindibles para mi exposición y dejaré, como ejercicio de imaginación, Dr. Sieg-Nagel, la posibilidad de establecer muchas otras. Recuerde solamente que en el hombre dormido, el yo perdido se encuentra sumido en el sujeto anímico consciente, es decir, confundido con el sujeto anímico evolutivo o alma. Aquí he preferido considerar al yo perdido ligado directamente a la razón, es decir, al sujeto anímico racional, en virtud de ser este sujeto quien más cerca se encuentra del mundo y quien primero recibe las impresiones de los entes externos. Por razón, en todo caso, ha de entenderse, el sujeto anímico evolutivo propio del animal hombre, quien evoluciona por la acción confusa del yo, esa manifestación del espíritu encadenado. 1a. El prisionero se encuentra a merced de sus guardianes, quienes lo mantienen en perpetuo cautiverio. b. El yo, del hombre dormido, es prisionero perpetuo de la razón, vale decir, del sujeto anímico evolutivo. c. El prisionero y el yo son análogos. 2a. Los guardianes son los intermediarios dinámicos, mezquinos por cierto, entre el prisionero y el mundo exterior. b. La razón es intermediaria dinámica, muy pobre, entre el yo y el mundo exterior en el hombre dormido. c. Los guardianes y la razón son análogos. Recuerde que cuando la razón elabora una ley de la naturaleza intervienen los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. 3a. Los guardianes se valen de un lenguaje propio, diferente de la lengua del prisionero, a la que éste ha olvidado. b. La razón emplea modalidades lógicas, diferentes de la lengua primordial hiperbórea original del hombre dormido a la que éste ha olvidado por su confusión estratégica. c. El lenguaje propio de los guardianes es análogo a las modalidades lógicas de la estructura cultural. La lengua natal del prisionero es análoga a la lengua hiperbórea del hombre dormido. 4a. El primer entorno del prisionero es su celda de la torre, que lo contiene casi completamente con la excepción de las aberturas puerta y ventanuco por donde solo muy débilmente pueden extenderse los sentidos. b. El primer entorno del yo es la esfera de sombra, que lo contiene casi completamente. c. La celda de la torre es análoga a la esfera de sombra del hombre dormido. 5a. En la celda hay un ventanuco enrejado por medio del cual el prisionero obtiene una imagen precaria pero directa del mundo exterior. b. Estableciendo un contacto permanente con el yo está la esfera sensorial, por medio de la cual éste obtiene una imagen precaria pero directa del mundo exterior. c. El ventanuco enrejado es análogo a la esfera sensorial o a los sentidos en el hombre dormido. 6a. En la celda hay una puerta enrejada por la cual ingresan los guardianes, y con ellos las noticias censuradas, es decir, por donde el prisionero obtiene una imagen indirecta del mundo externo. b. El yo puede formarse una imagen indirecta del mundo exterior mediante la reflexión,
es decir, el acto por el cual se recibe la información razonada. C. La puerta enrejada es análoga al acto de reflexionar o apercibir. 7a. La celda del prisionero se halla en una torre y está en un patio amurallado. Rodeando a las murallas hay fosos profundos, y luego otras murallas, y otros fosos, y así sucesivamente hasta completar 7 vueltas de muro y foso. Los 7 circuitos de seguridad de esta formidable prisión se conectan entre sí por puentes levadizos, corredores, portones, rejas levadizas, etc. Más allá de la última muralla se extiende el mundo exterior, el país del enemigo. En síntesis, es la prisión una estructura estática que se interpone entre el prisionero y el mundo exterior. B. Entre el yo y el mundo exterior se interpone una compleja estructura estática denominada cultural. La razón, para tornar razonable la información del mundo exterior, se apoya en ciertos elementos de dicha estructura estática o cultural, por ejemplo las premisas culturales preeminentes, que significan conceptos sobre las percepciones de los entes u objetos culturales externos. C. La prisión es análoga a la estructura cultural. También, ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc. son análogos a ciertas partes de la estructura cultural, esto es, las premisas culturales preeminentes. Tenga presente, Dr. Sieg-Nagel, que, en la alegoría, tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior. Pero los guardianes son intermediarios dinámicos análogamente a la razón en el hombre dormido, en tanto que la prisión es intermediario estático análogamente a la estructura cultural del hombre dormido. 8a. Más allá de la última muralla de la prisión se extiende el mundo exterior, aquella realidad que nunca podrá ser vista por el prisionero debido a que la estructura de la prisión limita su movimiento y a que una guardia permanente cuida de que se mantenga tal situación. B. El yo, en el hombre dormido, se halla habitualmente sumergido en las profundidades de la estructura cultural, flotando perdido entre sus artificiales y estáticos elementos y a merced de la tiranía implacable que ejerce la razón. La estructura cultural rodea completamente al yo, salvo algunas rendijas, por donde asoma débilmente la esfera sensorial. Más allá de la estructura cultural, como objeto de las esferas instintiva y sensorial, se extiende el mundo exterior, la realidad que nunca podrá ser vista en su verdad, tal como es por el yo perdido. C. El mundo exterior más allá de la prisión es análogo al mundo exterior más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el hombre dormido. 9a. En una montaña cercana, los Cameraden tratan de ayudar al prisionero a fugar de la prisión. Para ello envían un mensaje, en su lengua natal, valiéndose del medio acústico. En dicho mensaje hay una canción infantil, para despertar al prisionero, y una canción de amor, con la clave del anillo, para que busque la salida secreta y huya. B. En un centro oculto llamado Agartha, los dioses leales tratan de ayudar a los hombres dormidos a romper las cadenas que los mantienen sujetos al mundo material del demiurgo. Para ello envían carismáticamente un mensaje en la lengua de los pájaros, valiéndose de las brunas de Nabután. En dicho mensaje hay un recuerdo primordial, para despertar y orientar al hombre, y una canción de Amort, con la clave del anillo, para que busque el centro, regrese al origen, y abandone, como un dios, el infierno material de Jehová Satanás. C. Se pueden establecer, entre A y B muchas analogías. Solo destacaré la más importante, los Cameraden son análogos a los dioses liberadores. Creo que los 9 argumentos precedentes constituyen una eficaz demostración de la correspondencia analógica que existe entre la alegoría y la situación del hombre dormido. Pero esto no es todo. He reservado 3 componentes de la alegoría, canción infantil, canción de Amort, salida secreta, para efectuar una última correspondencia analógica y extraer la conclusión final. Como la validez de la relación analógica existente ha quedado evidenciada en los argumentos precedentes, no será necesario recurrir al mismo método en el próximo comentario, daré por probadas las analogías que mencione. Recordaré ahora los motivos que me llevaron a desarrollar la alegoría. Me proponía mostrar, de manera analógica, el método empleado por los dioses leales para contrarrestar la acción de la cultura, arma estratégica de la sinarquía. Previamente aclaré que son los elementos culturales interiores el verdadero instrumento que la sinarquía emplea para mantener al hombre dormido, es decir, en la confusión. En ese estado el yo es sujeto a la razón por la estructura cultural, fuente de la cual se nutre, finalmente, toda la actividad mental. Así ocurre que el yo, es decir, la conciencia presente del hombre, resulta dirigido hacia el mundo a través de la estructura cultural por la razón, el resultado, lo dije varias veces,
es una imagen deformada del mundo y un estado de confusión psíquica que dificulta enormemente la reorientación estratégica del hombre. Contra esta situación los dioses leales, igual que los cameraden de la alegoría, se disponen a acudir en auxilio enviando un mensaje. El principal objetivo es sortear todas las murallas y llegar hasta el prisionero, el yo, con un mensaje de doble significado: primero, despertar; segundo, orientar. Para eso los dioses leales transmiten el mensaje, carismáticamente, desde hace muchos milenios. Algunos lo oyen, despiertan y parten; otros, los más, continúan en la confusión. Claro, no resulta fácil reconocer el mensaje porque ha sido emitido en la lengua de los pájaros. Y sus sonidos solo pueden ser percibidos con la sangre pura. Está claro entonces el mensaje de los dioses leales permanentemente resuena en la sangre de los hombres dormidos. Quien no lo oye es porque padece la confusión estratégica o desconoce su existencia, que viene a ser lo mismo. Pero ¿cómo debería cumplir su función el mensaje carismático? En 2 pasos. En primer lugar, los dioses hablan, en la sangre del hombre, de un recuerdo primordial, de algo ocurrido al comienzo del tiempo cuando el espíritu aún no había sido capturado por los dioses de la materia. Cómo los dioses logran hacerlo es un misterio muy grande, del que solo ellos pueden responder. Este recuerdo primordial, la canción infantil de la alegoría, ha sido inducido con el propósito de que active el recuerdo de sangre propio del hombre dormido. Si tal cosa ocurre, entonces el hombre dormido experimentará una súbita nostalgia de otro mundo, un deseo de dejarlo todo y partir. Técnicamente significa que la memoria de sangre ha llegado allí donde el yo perdido se encontraba, sobre el sujeto consciente. Un contacto tal, entre el yo y la memoria de sangre, se realiza independientemente de la estructura cultural y la razón, y ese es el objetivo buscado por los dioses leales. Se ha podido pues llegar a la médula del yo, por la vía de la sangre. Será entonces, en ese fugaz momento cuando se dejará oír la canción de Amort. Hablaré ahora de la segunda parte del mensaje, al que he llamado alegóricamente, canción de Amort. Ante todo diré que tal nombre no es caprichoso, pues la sabiduría hiperbórea enseña que, a partir de su origen en el universo físico, es decir, desde su sincronización con el tiempo, el espíritu permanece encadenado a la materia por un misterio de Amort. Cuando el recuerdo de sangre, activado por la primera parte del mensaje, abre un camino no racional, no cultural hacia el yo, entonces los dioses leales cantan la canción de Amort, hacen participar al hombre en el misterio. Si su sangre es lo suficientemente pura como para que el mensaje carismático pueda ser conciencializado, entonces el hombre tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen y mantenerse definitivamente despierto. El misterio de Amort solo puede ser revelado por la sangre pura, interiormente, en un contacto trascendente con el yo que se realiza sin intervención de categorías culturales o racionales. Es, por lo tanto, una experiencia absolutamente individual, única para cada hombre. Quien conoce los secretos del misterio de Amort es un iniciado hiperbóreo transmutado, es decir, un hombre de piedra inmortal. El misterio de Amort es un descubrimiento personal, repito, único para cada hombre sobre la verdad de su propia caída. Nadie puede conocer este secreto y continuar igual. Y nadie, mucho menos, se atrevería a hablar de ello una vez que la suprema experiencia ha tenido lugar. Por el contrario, muchas veces los labios quedan sellados para siempre, los ojos cegados, y los oídos cerrados. No son pocos los cabellos que se vuelven blancos ni menos las mentes que se hunden en las tinieblas de la locura. Porque solo un valor infinito puede sostener, vivo y cuerdo, a aquel que ha visto el engaño de los orígenes y ha comprendido, por fin, la verdad de su caída. Siendo el peso del secreto tan terrible, se comprende por qué digo que jamás puede haber en el mundo un indicio del misterio de Amort y solo alguien irresponsable o loco afirmaría lo contrario. La sabiduría hiperbórea aporta técnicas de purificación sanguínea que tienen por fin aproximar al misterio. Pero el misterio, en sí, se descubre interiormente, es único para cada hombre y no conviene hablar de él. A lo sumo se pueden ofrecer algunas sugerencias, como las que expuse los días 8 y 9 al narrar el ritual del fuego frío. La alegórica historia del prisionero ha permitido exponer de manera sencilla el método empleado por los dioses leales para guiar a los hombres dormidos. El mensaje carismático consigue, si es escuchado, despertar al hombre poniéndolo en contacto con su recuerdo de sangre. A continuación le hace participar del misterio de Amort, suprema experiencia que anula, según dijimos, la estrategia cultural de la sinarquía. Pero no es posible saber en qué consiste el misterio de Amort hasta no haberlo vivido individualmente. Solo se tienen los indicios generales que han dejado aquellos que se transmutaron y partieron.
En base a tales indicios se puede afirmar que el misterio de Amort es experimentado de 7 maneras diferentes por el hombre y que, justamente, esa es la razón por la cual la sabiduría hiperbórea prevé 7 vías iniciáticas de liberación. De acuerdo al modo en que el misterio de Amort ha sido gnósticamente percibido será la vía de liberación adoptada y es por eso que suele hablarse de una vía de la mutación o del rayo, de una vía seca o camino de la mano derecha, de una vía húmeda o camino de la mano izquierda, de una vía de la oposición estratégica o vía de la gnosis guerrera para la orientación absoluta, etc. No hablaré, desde luego, de todas las vías de liberación sino de aquella que tiene especial relación con esta historia, es decir, la vía de la oposición estratégica, que era la seguida por la casa de Tarsis. Pero la vía de la oposición estratégica es la interpretación última del antiguo misterio del laberinto, fundado por Nabután luego del hundimiento de la Atlántida, a la casa de Tarsis. La segunda parte de la canción de Amort que era escuchada durante el ritual del fuego frío, le reveló el misterio del laberinto como vía de liberación individual. Vale decir que los señores de Tarsis, siempre, comprendieron el misterio del laberinto al transmutarse en hombres de piedra. Con respecto a la alegoría del yo prisionero, hay que entender que la solución de Nabután al misterio del laberinto, al misterio del encadenamiento espiritual, al misterio de la muerte, es análoga a la solución de la canción de Amort. Ella consiste en un modo para primero despertar, segundo orientar. Tal modo es lo que últimamente se denomina vía de la oposición estratégica y que incluye, necesariamente, el empleo de las brunas y el principio del cerco. En la alegoría, la segunda parte del mensaje era bastante extensa porque se refería también a las otras vías de liberación que pueden abrir el misterio de Amort. Pero el prisionero ha encontrado la clave en el anillo de bodas y esto significa, analógicamente, que ha optado por la vía de la oposición estratégica. El mensaje ha llegado a él por vía acústica, es decir, gnósticamente, y, al tomar conciencia de su contenido, por medio de la clave revelada, halla en la celda una anilla, la cual permite abrir la salida secreta a la celda, según el argumento 4, es análoga a la esfera de sombra. Pero, como substrato de la esfera de sombra, se encuentra la estructura cultural. Una anilla disimulada en el piso de la celda corresponde sin duda a un principio matemático, a un símbolo arquetípico integrado, disimulado, en el esquema de una relación. La alegoría nos permite comprender, entonces, que los dioses liberadores con su mensaje carismático, descubren un principio matemático que permanecía inconsciente en la estructura cultural, al que denominamos principio del cerco. De aquí que, 10c, la anilla en la celda del prisionero es análoga al principio del cerco, principio matemático, o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el hombre dormido y que el mensaje de los dioses liberadores descubre. Demostré, días atrás, que en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de dos fuentes principales, los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. El principio del cerco hará posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es, generalmente, inconsciente y solo quienes logran oír el mensaje de los dioses leales pueden incorporarlo a la esfera consciente. Y solo ellos, los hombres despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegure el regreso al origen. Antes mencioné la solución de Nabután al misterio del laberinto y dije que ella incluye el empleo de las brunas y el principio del cerco. Ahora agregaré que dicha solución, denominada Tirodingibur, se traduce en la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea. Tal técnica, que es imprescindible dominar en el modo de vida estratégico, permite definir en el universo un cerco estratégico, al que me referí los días 3 y 36. Pues bien, según la sabiduría hiperbórea, todo cerco estratégico es técnicamente un arquemona o cerco infinito. Con otras palabras, el hombre despierto descubre el principio del cerco y lo proyecta en el mundo. Ello no es suficiente para constituir un cerco estratégico, el principio del cerco es un principio matemático y, por lo tanto, es un elemento arquetípico, es decir, creado por el uno. Mal podría utilizarse un elemento creado por el uno para intentar aislarse de la estrategia de el uno. Hay que modificar, pues, la ley del cerco para obtener el efecto aislador deseado, ¿en qué forma indeterminando?
o convirtiendo en infinito el cerco real. Ello se consigue con el empleo de las brunas increadas. La inclusión de la bruna increada en la ley del cerco produce el cerco estratégico, el cerco infinito dentro del cual es posible practicar el modo de vida estratégico y desarrollar una estrategia de regreso al origen. La vía de la oposición estratégica es aplicable por todo hombre despierto que disponga de un cerco estratégico y de un lápiz oppositionis. Este último elemento es solo una piedra de oposición, es decir, una piedra que representa al uno y contra la cual se realiza la oposición estratégica que permite aproximarse, inversamente, al origen. El lápiz oppositionis se sitúa fuera del arquémona, frente al punto infinito del cerco estratégico. Cuando el iniciado hiperbóreo efectúa la oposición estratégica, el interior del arquémona se convierte en una plaza liberada, con un espacio y un tiempo propios, independientes del espacio-tiempo del universo creado, así aislado, sin abandonar en ningún momento la oposición estratégica. El iniciado avanza sin obstáculo hacia el origen, sale del laberinto, se libera de la prisión material. Aclararé el significado etimológico de la palabra arquemona y el sentido filosófico que denota en la sabiduría hiperbórea. Arquemona, ante todo, es una palabra compuesta por dos vocablos griegos, arque, principio y monas, unidad. La iniciación por la técnica arquemónica permite arribar a un principio único de la psique, es decir, a la individuación egoica del Selbst, desde donde es factible experimentar la posibilidad absoluta del espíritu en el origen. Tal es el sentido hiperbóreo del arquemona. Para los hombres de piedra, iniciados hiperbóreos de la casa de Tarsis, el mundo en el cual ocurre la vida cotidiana es simplemente un campo de batalla, una palestra ocupada por enemigos mortales a los que se debe combatir sin tregua, pues ellos cortan el camino de regreso al origen, obstruyen la retirada y pretenden reducir al hombre a la más vil esclavitud, cual es la sumisión del espíritu eterno a la materia, su encadenamiento al plan evolutivo del universo, creado por él. Demiurgo y su corte de demonios. El mundo es, entonces, para los hombres de piedra, el Valplatz. En la mitología nórdica y en los Edes, el Valplatz es el campo de batalla a donde Wotan elige a los que caen luchando por el honor, la verdad, en fin, por las virtudes del espíritu. La casa de Tarsis, basándose en la sabiduría hiperbórea, extendía el concepto de Valplatz a todo el mundo. Pero el mundo es el macrocosmos, dentro del cual subsiste el microcosmos potencial del hombre despierto. La realidad de ese mundo, que rodea como Valplatz al hombre despierto, es Maya, la ilusión del gran engaño. Cuando el hombre despierto se ha situado en su arquemona y libera la plaza interior por la oposición estratégica, indeterminando o tornando infinito el cerco real, el lápiz oppositionis que se encuentra en el Valplatz, se dice que su lugar constituye la fenestra infernalis del arquemona, el punto infinito del cerco estratégico. La fenestra infernalis es el punto de mayor aproximación entre la plaza liberada y el Valplatz, y frente a ella se enfrentan el hombre despierto y el demiurgo cara a cara. Se confrontan dos estrategias totales, la hiperbórea y la satánica. Como última reflexión con respecto a la alegoría, diré que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta, está efectuando una acción análoga a cuando el hombre despierto aplica la ley del cerco, según la técnica arquemónica, y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el origen. Ha quedado explicado entonces el método que los dioses leales emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga. Ellos envían su mensaje, que tiene por fin despertar en el hombre el recuerdo de sangre y orientarlo hacia el origen, su salida secreta. Para esto último le inducen a descubrir el principio del cerco y a aplicar, luego, la técnica arquemónica. El principio del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y tanto puede ser aplicado individual como colectivamente. La historia abunda en ejemplos de hombres que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea para inmortalizarse como dioses o para conducir a un pueblo de sangre pura hacia la mutación colectiva. Como prueba de esas gloriosas acciones han quedado numerosas construcciones de piedra que nadie comprende en nuestros días, porque para ello habría que poseer una visión fundada en el principio del cerco. Al hombre despierto, conocedor de la técnica arquemónica, una sola mirada sobre las construcciones megalíticas, o sobre Monsegur, o sobre los Caseta le basta para interpretar correctamente la estrategia hiperbórea en la cual se basó su construcción. El castillo de Monsegur, vale la pena aclararlo, fue construido por los cátaros según la técnica arquemónica, así como los Caseta o Concentrationslager, campos de concentración de la Orden Negra Alemana SS, los cuales no eran siniestras prisiones como pretende la propaganda sinárquica, sino maravillosas máquinas mágicas para acelerar la mutación colectiva y racial, basados en la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea. Dentro del área aislada del Caseta, los elementos raciales más nefastos de la sociedad, esto es, los degenerados, delincuentes, viciosos, e incluso los judíos,
podían ser transmutados y reorientados en favor de la estrategia nacional. Diré finalmente que quien es consciente del principio del cerco ha superado a la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble aislación, del yo y del microcosmos. El principio del cerco permitirá fijar los límites del sujeto consciente, aislando el yo de las premisas culturales preeminentes, y trasladándolo hacia el centro o selbst. La técnica arquemona permitirá, entonces, aislar el microcosmos del macrocosmos, ganando un tiempo y un espacio propios, o sea, la inmortalidad. El microcosmos o cuerpo físico se habrá transmutado en ver a la materia incorruptible. Yo, por consiguiente, al igual que la bestia que, mediante el poder de Dios fue dotada con la voz de un hombre verdadero para que reprobase los desatinos del falso profeta, que llegó hasta a maldecir a la gente bendecida, dirijo a vos mi súplica, el más excelente de los príncipes, nuestro señor Felipe, por gracia de Dios rey de Francia, de que después del ejemplo del ángel que mostró la espada desnuda a ese maldiciente del pueblo elegido, vos, que habéis sido ungido para cumplir la justicia, habréis de oponer la espada a este otro y más fatal Balaam, e impedirle consumar el daño que está preparando contra el pueblo.